Buen día, buenos días, Julito. Gracias por tu maravilloso apoyo. Después de tanto tiempo, yo me enteré de ti, siempre te tengo presente, pero conversé con Margarita Velázquez que me llamó y me dijo que había tenido un encuentro contigo allá Ah, en la... sí, 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 y sí, ella me conectó y me dijo que estabas disponible como para apenas- apoyar, para sí, sí, encontrar, sí, ¿no? sí, sí, Entonces, para mí fue muy grato escuchar. Y le dije a Miguelito Villafuerte, como está bien cargadito a veces con muchos proyectos, le digo, Miguelito, te dejamos descansar, ¿te parece? Y me dijo, gracias, ¿no? Pero él decía que muchas gracias porque eso lo nutre un montón. Dar charla como nutre, ¿no, Miguelito? Nos conecta fuerte a nuestra naturaleza, a nuestro crecimiento, a respuestas que tenemos ahí dándole, ¿no? sí, sí, es un Así excelente profesor, un excelente profesor. Sí, que una buena todos persona. todos ustedes, Miguel Sí, y sí. Julio, ¿sí? Buenos días a cada uno de los presentes. Tenemos como invitado para que nos apoye los días que él le permita y tenga disponibilidad, mientras le damos un poco de descanso a Miguelito Villafuerte, al profesor Julio Cordero, que hoy día va a darnos un tema muy profundo sobre lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Así que bienvenido, Julito, te dejo la pantalla, el tiempo que tú dispongas. Con Miguelito a veces nos quedamos hasta la 1, pero tú decides, Julito, Sí, sí, y sí. y estamos aperturados, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Ellas se van conectando poco a poco, ¿sí? Entonces te dejo la pantalla, el micro y cualquier pregunta que deseen realizarle, él encantado de responderle, abran su micro y Sí, él sí. encantado de atendernos. Muchísimas gracias. Gracias, Voy a... Margarita. Gracias. ¿Me están escuchando bien? Sí, profesor, yo le escucho muy bien, muchas gracias. Sí, Gracias. profesor, se le escucha muy bien. Muchas gracias. Gracias, Milagrito. Qué gusto de sentir tu compañía. Igualmente, profesor, muchas gracias. Gracias, Margarita. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, sin olvidar los preceptos de Seicho Noye, yo empiezo diciéndole buenos días, muchas gracias, porque la palabra gracias es la expresión que mayor vibración tiene en el universo. Cuando uno dice muchas gracias, está entrando en conexión, en sintonía con los dones del universo y el universo te va a regresar esa bondad que tú estás expresando para tu vida, ¿no? Hoy día vamos a tocar un tema muy, muy interesante y que está presente en todos los días de nuestra vida, ¿no? La salud, una mirada espiritualista. Vamos a hablar de salud, pero desde una visión espiritual. No vamos a hablar de la enfermedad desde una concepción médica, ¿no? Porque aparte de que no somos médicos, nosotros tenemos una alternativa para poder, no solamente una alternativa, sino una concepción diferente para poder llevar nuestra vida de una manera en paz, de una manera mental adecuada a nuestros propósitos. Y esto le viene mejor a las personas que llegan a la adultez de la vida y todavía no han podido encontrar respuesta para su vida. Eso a veces termina en un desencanto, ¿no? Llego a los 50, 60 o más años de edad y sin embargo miro, volteo hacia atrás para ver mis pasos y me encuentro que nada de lo que creía podía edificar se ha concretado, ¿no? Uno se siente como, quizás tal vez como Moisés, que no llegó a la tierra prometida. Después de 40 años de vagar por el desierto, se quedó, se quedó ahí
y tuvo, por designios de Dios, tuvieron que reemplazarlo, pero él no llegó, no entró a la tierra prometida por los designios de Dios. Entonces, eso le produce desencanto. En el libro El Sermón de la Montaña de M. Fogg está maravillosamente bien explicado el sentimiento que embargaba a Moisés en ese trance. Muy bien. Nosotros somos personas espirituales, por eso nos congregamos en este tipo de actividades, ¿no? Si no fuéramos personas espirituales, ¿no? Entonces nos resultaría un poco insípido tener que asistir a charlas o conferencias donde no me suscita interés escucharlo porque yo pienso de que tengo una vida plena por otro lado y no voy a necesitar de esto, ¿no? Entonces, nosotros somos seres espirituales. ¿Y por qué somos seres espirituales? ¿Qué es ser espiritual? Ser espiritual es tener la conciencia de discernir entre el bien y el mal. Tener también la conciencia plena de que Dios y yo somos uno, ¿no? De que yo, siendo hijo de Dios, creo en Él, creo en Dios. No puedo verlo, no puedo tocarlo, no puedo escucharlo, pero puedo sentirlo. Y sintiéndolo, ya es para mí suficiente de saber que siento a Dios en mi corazón. Pero así como yo siento a Dios en mi corazón, nosotros también tenemos que llegar a la convicción de que cada uno de nosotros también está en el corazón de Dios. Cuando alcanzamos ese concepto dual de la vida, nos sentiremos más seguros, nos sentiremos más capaces de poder estar presente en la vida de Dios, ¿no? Hay dos teorías en lo que nos reúne, nos convoca. A nosotros hay dos teorías, ¿no? Por un lado, la teoría materialista y por otro lado, la teoría espiritualista, ¿no? Nosotros somos seres espirituales, ¿no? Cuando llegamos a la convicción de que somos seres espirituales, estaremos alejándonos de la infelicidad, de la enfermedad, incluso la misma muerte no tendrá por qué preocuparnos, porque tendremos el mismo concepto de la vida, porque desarrollamos la idea de la eternidad de la vida. La vida tiene la eternidad del tiempo, de manera que cuando uno deja el cuerpo carnal, uno pasa a otra dimensión, pero sigue viviendo, sigue viviendo. Por eso hay hechos que se dan con algunos familiares cuando el ser querido que partió todavía está tratando de conectarse con nosotros, ¿no? La teoría es espiritual, o la teoría mental, como también algunos lo llaman, ¿no? Es la que su principal concepto es que todo en la vida es mente y que la materia no es más que su reflejo, ¿no? Todo es mente y la materia es su reflejo. Por otro lado, ¿no? La teoría materialista dice que todo es materia y que la mente es un efecto químico de la materia, ¿no? Entonces, la humanidad se ha conducido en los últimos siglos en esas dos vertientes del pensamiento humano. Aunque ahora se están juntando ciencia y religión, ¿no? Porque ya tenemos incluso que la ciencia está reparando en los conceptos metafísicos que hablan de la existencia de un ente superior que tiene el hombre en su vida. Es así que la misma medicina ha incluido dentro de sus organizaciones eh, un, una parte que le denominan medicina psicosomática, ¿no? Que consiste en que el médico ya no ve al hombre como un enfermo, como un cuerpo,
sino también como una mente. Y muchas de sus actitudes parten considerando esa premisa fundamental. El hombre es mente y cuerpo. Y de acuerdo a eso, lo trata, ¿no? Ahora veamos por qué surge la enfermedad. ¿Por qué surge? Usamos la palabra enfermedad como un recurso de expresión, porque la teoría metafísica no admite la existencia de la enfermedad, ¿no? Para los metafísicos, la enfermedad es simplemente el resultado de un trastocamiento en nuestra mente. Vamos a explicar eso más adelante. ¿Por qué surge la enfermedad? Cuando se trastoca las leyes del universo con pensamientos tóxicos como odio, rencor, maledicencia, deseo de venganza, etcétera, ¿no? Se produce una disfunción en nuestros órganos, ¿no? Y si nosotros percibimos con ese tipo de pensamientos tóxicos, ¿no? Vamos a generar una situación que afecte determinado órgano del cuerpo y a eso le llamamos enfermedad, ¿no? ¿Y cómo se corrige eso? Simplemente armonizando la mente. Estamos partiendo de que todo es mente. La mente crea la enfermedad y la mente elimina la enfermedad. Eso es un precepto general, ¿no? La idea de enfermedad grabada en el subconsciente controla las funciones fisiológicas de acuerdo con esa idea. Fíjese, ¿no? Mi estómago trabaja si yo estoy atribuyéndole bondades espirituales a mi estómago. De manera que yo jamás voy a decir, uy, no como esto porque me cae mal, ¿no? Mucho condimento, mucho ají, mucha grasa, me va a caer mal, me predispongo, ¿no? Entonces es la mente la que se está predisponiendo para que un alimento te caiga mal, ¿no? Y te va a caer mal, ¿no? Y te va a caer mal, ¿por qué? Porque tu mente lo has preparado para que ese alimento que debe entrar con virtud, con bondad a tu organismo, ¿no? Sea benéfico. Sin embargo, tú le estás dando una recepción inadecuada, ¿no? Dice, es la mente la que crea la enfermedad y es la mente la que la elimina, ¿no? En la institución Seicho nos lleva a muchas personas en busca de curarse, mejorar su salud, ¿no? Pero se equivocan, como dice el maestro Masaharu, se equivocan porque Seicho no es un hospital, dice, ¿no? A las personas que vienen a curarse, ¿no? Hay que decirle que vaya al hospital, porque él está creyendo en la enfermedad, ¿no? En la institución no curan, la institución ayuda a eliminar de la mente del hombre la idea de la enfermedad y como consecuencia de eso, la enfermedad desaparece. Esto lo comprueba, en este caso, el maestro Masaharu a través de toda su obra, toda su frondosa obra, ¿no? Comprueba con personas, con hechos, con fechas, ¿no? De que el hombre cuando logra eliminar la idea de enfermedad, la enfermedad desaparece, ¿no? Cuando la persona cree que es un ser espiritual, la cuestión morir o vivir nada le representa, pues el hombre vive en el mundo de la mente. Sí, es cierto, el hombre vive en el mundo de la mente. Es ahí donde te haces sano o enfermo. Es ahí donde te haces rico o pobre, en tu mente. ¿Por qué? Porque el cuerpo es proyección de la mente, ¿no? Si tú vives lleno de gratitud, agradeciendo por una salud magnífica, ese pensamiento se va a manifestar en tu cuerpo, ¿no? Cualquiera sea la enfermedad que te ha investido. Curando la mente, se cura la enfermedad. Pues primero hay que curar la mente, porque mientras exista la enfermedad en el cuerpo es porque también está existiendo en la mente, ¿no? Es necesario desapegarse y eliminarla. No es fácil, ¿no? Pero uno tiene que
aprender a doblegar a su mente y de acuerdo a las ideas que uno le da a la mente actúa, ¿no? La mente actúa porque el hombre le está dando ideas a la mente. Los pensamientos son semillas, ¿no? Y las semillas van a germinar, ¿no? Entonces necesitamos acostumbrarnos a tener pensamientos virtuosos, ¿no? Y eso implica la capacidad de comprender y también de perdonar a las personas que no piensan como nosotros, ¿no? Donde en la vida las cosas debemos verlo con sentido de cooperación y no de competencia. Así nos sentiremos tranquilos y nos sentiremos felices, ¿no? Como cuando uno logra hacer durante el día un acto de amor o un acto de bondad, uno se siente reconfortado de que ese día ha sido productivo, ¿no? Igual que el maestro Masahiro Taniguchi, cuando había un adepto nuevo que le traían, para él era una fiesta. Él lo celebraba, porque era uno nuevo más, porque él decía siempre, Seicho no aparece en el mundo para iluminar el alma del hombre. Esta charla la baso más en ciencia mental y metafísica, ¿no? Pero no puedo sustraerme de recoger algunos conceptos genéricos de el maestro que nos ha formado durante años, ¿no? El cuerpo carnal es sombra de la mente, ¿no? ¿Por qué se dice que el cuerpo carnal es sombra de la mente? ¿No? Porque de acuerdo a cómo pensemos nosotros, eso se va a proyectar en nuestro cuerpo, ¿no? Si nosotros creemos que porque nos duele en determinado lugar ya estamos enfermos, entonces la mente está corriendo a materializar la idea de que esa parte del cuerpo está enferma, ¿no? Si solo concibes pensamientos de salud, eso se proyectará en tu cuerpo. Pero hay algunas personas que viven concibiendo pensamientos de enfermedad, ¿no? En otras palabras, viven llamando a la enfermedad para que la enfermedad se posesione en su cuerpo, porque el cuerpo es proyección de la mente, ¿no? Enfermar es prueba de que la mente de la persona se apegó al cuerpo y perdió su fuerza divina, ¿no? Fíjense, nosotros tenemos fuerza divina, fuerza curadora, ¿no? Podemos curar a través del pensamiento y a través de las manos, ¿no? Tenemos esa capacidad porque siendo hijo de Dios, ¿no? Nosotros podemos tener esa facultad infinita, sanadora, siempre y cuando sepamos nosotros guiar esos pensamientos en la hora de dirigir pensamientos de salud a una persona, ¿no? En primer lugar, la gente debe desviar la mente del cuerpo carnal cuando aparece lo que le llaman enfermedad. Lo que primero debe hacer la gente es desviar la mente del cuerpo carnal. Sin embargo, la gente hace lo contrario. Va al médico y le pide que le señale el órgano afectado y allí fijan la mente. El médico le dice, su hígado está mal, está graso, ¿no? Tiene usted un hígado graso. Entonces el paciente fija su mente en el hígado y se aferra. Y es difícil que lo saque del hígado y mientras tanto es como si lo tuviera ahorcando al pobre hígado, ¿no? Y el hígado empieza a manifestar los temores de enfermedad de la persona, lo empieza a manifestar el hígado. Y por eso es que tenemos problemas derivados de lo que no puede hacer el hígado ya. ¿Por qué? Porque está limitado por los pensamientos de enfermizos que le está enviando la persona, ¿no? Si alguien se apega mentalmente a una enfermedad pensando en curarla, no ocurrirá la cura, porque el cuerpo es proyección de la mente, ¿no? Si alguien dice, no, estoy mal del estómago, voy a leer la Sutra Sagrada para curarme,
Esa es una premisa equivocada. No se va a curar. ¿Por qué? Porque primeramente, está aceptando la existencia de la enfermedad, ¿no? Y durante su lectura de sutra o su oración, está afirmando la enfermedad en su cuerpo. Se está haciendo lo contrario. Cuando debe agradecer de repente por la poca salud que tiene, porque el hecho de agradecer por lo poco que uno tiene, le está dando derecho a lo mucho que debe tener. Esa es una ley inexorable, como dice el maestro, es una ley imposible de cambiar, ¿no? Es como un comerciante que pone una bodeguita y se lamenta todos los días que tiene pocas cosas para vender. Así va a continuar. Pero si él vive con gratitud todos los días por lo poco que vende, ¿no? Está ganándose el derecho de tener algo grande después, porque es el ley mental, ¿no? La salud no estará en el cuerpo si la enfermedad está en la mente. Acuérdense, amigos, la salud no estará en el cuerpo si la enfermedad está en la mente. Usted no se va a curar jamás si sigue aferrado en su mente la idea de la enfermedad. Para que la enfermedad desaparezca, es importante extinguir la creencia en la existencia de la enfermedad. Lo que le digo no son cosas fáciles de hacer, pero sí se necesita, ¿no? Disciplinar la mente, ¿no? Y llenarla de conceptos espirituales para poder sentirse capaz de merecer los dones de Dios a través de la salud. Si la persona se apega mentalmente a la enfermedad, la mente continuará manifestando la enfermedad, ¿no? Tengo mal el hígado, ¿no? Se para lamentando de eso y el hígado va a seguir manifestando lo que está pensando la persona, no ocurriendo la cura. Basta soltar de la mente para obtener la cura, dice. Basta soltarla de la mente para obtener la cura. Y esta parte me recuerda a varias personas que han conversado conmigo. Me dice, me dolía todas las partes de las articulaciones, ¿no? Fui al seguro, me indicaron una pastilla que en la farmacia no había, ¿no? Y fui a la farmacia seguro y fui a la farmacia particular y costaba caro y no la compré. Así es que me dediqué a mi trabajo. De repente han pasado algunos meses y ya ni me acuerdo de que tenía ese dolor en las articulaciones. Entonces, involuntariamente lo ha sacado de su mente, ¿no? Entonces se restituye la vitalidad divina que tiene la persona de regenerarse, ¿no? Por eso que algunas personas viven preocupándose en consumir vitaminas, cuando ya llega la adultez de la vida, vitaminas. Y el maestro nos enseña que el cuerpo suple todo lo que necesita, ¿no? Todo lo que necesita. Donde ve un vacío, la mente lo llena. Esa es una cualidad divina, ¿no? Quien se agarra mentalmente a la enfermedad pensando, voy a curar esta enfermedad con fe, no ocurrirá la cura, porque está admitiendo la existencia. Oración incorrecta. Ustedes saben que todo pensamiento es una oración. Si usted piensa mal, usted está orando contra usted mismo. Todo pensamiento es una oración, ¿no? Las personas que piensan mal contra el prójimo se está recetando ese mismo medicamento para ella. Por eso dice, ¿no? Probó de su propia medicina, ¿no? Entonces son oraciones incorrectas que hay que corregir, porque si nosotros vamos a la oración, debemos saber cómo funciona la mente consciente y la mente subconsciente, aún de manera superficial, pero debemos conocerla.
porque muchas personas van a la oración casi toda su vida y no consiguen lo que siempre han estado anhelando, ¿no? Porque como dice Masaharu, la mejor oración es en la que no se pide nada, sino se agradece. Para eso está la oración. La oración no es una actitud mendicante ni pedilona, sino de gratitud, ¿no? La gratitud genera resultados asombrosos en la vida de la persona, pero la mayoría de las personas no saben agradecer por los dones que reciben. Les cuesta mucho decir muchas gracias, ¿no? Cuando no saben que esa expresión los contacta con el espíritu del universo, ¿no? Por ejemplo, si ora por las condiciones del corazón, no piense que este órgano está enfermo, ya que esto no sería un pensamiento espiritual. Si usted va a la oración y dice, Dios, mi corazón está fallando, cura mi corazón, restaura mi corazón, no solamente está afirmando la enfermedad en su corazón, sino que está mandando un mensaje erróneo, ¿no? Porque además eso no es un pensamiento espiritual, ¿no? Nunca en la oración hay que reconocer que un órgano está afectado, ¿no? Hay que agradecer porque ese órgano que está un poco lento, ¿no? Va a recuperar su capacidad, porque todo es creación de Dios, ¿no? Más adelante hablaremos sobre la mente de las células. Entonces, cómo las células pueden afectar la vida de las personas en lo que respecta a su salud. Las curas espirituales. Hay muchos libros que tratan sobre las curas espirituales, pero hay dos clases de curas espirituales. Solo dos clases, ¿no? De curas espirituales, ¿no? La cura metafísica es la primera, ¿no? La cura metafísica es a través del despertar espiritual mediante la intercesión de una entidad protectora. La cura metafísica. También es a través de la lectura del libro sagrado que produzcan un cambio de actitud mental. Es decir, cuando se da una concientización de la verdad y se produce el despertar. Y la tercera es la meditación trascendental. A través de la meditación profunda, como por ejemplo la meditación Zen, ¿no? Y también la propia meditación Shinsokan, uno puede obtener la cura. Y la otra forma de cura espiritual es la cura material, ¿no? La cura material consiste en la imposición de las manos por otra persona, ajena a lo eminentemente espiritual, ¿no? La cura espiritual es a través de la imposición de las manos, ¿no? Y también a través de la transmisión de pensamientos de salud. Usted puede ayudar a su familia o a sus amigos cuando aprende el acto de transmitir pensamientos de salud. Puede ayudar a mucha gente que esté lejos de usted incluso, que esté fuera del país incluso, ¿no? Con pensamientos de salud, ¿no? En el libro Ciencia de la Mente de Ernest Holmes nos enseña cómo adoptar pensamientos de salud, incluso de un país a otro, ¿no? Donde curar el insomnio es más fácil que curar un resfrío a través de pensamientos de salud. Pero la persona que efectúa eso tiene que saber cuál debe ser su actitud mental en ese momento para que la otra persona afectada pueda recibir los pensamientos de salud. Se necesita ciertas características que tiene que tener la persona a fin de que su mensaje sea escuchado, ¿no? Entonces tenemos curas espirituales, la cura metafísica por un lado y la cura material cuando es con participación de otra persona, ¿no?
Seguimos. Las personas tienen dificultades para curarse porque se apegan. Si se cura la mente, se cura el cuerpo. Fíjese ese axioma tan simple, ¿no? Si se cura la mente, se cura el cuerpo. La raíz de la enfermedad no puede destruirse sin una total exterminación de la creencia. Para que un cáncer desaparezca del cuerpo de una persona, es necesario extinguir la creencia de la existencia de ese mal. Y hay hechos comprobados, ¿no? En el libro, por ejemplo, Mente y Cáncer, ¿no? Otras personas se crean sus propias enfermedades con pensamientos hipocondríacos, ¿no? Imaginan que están enfermos de eso. Si tienen mucho estornudo, ya piensan de que sus pulmones están afectados. Y ellos tienen que saber de que la imaginación gana al pensamiento. Lo que imaginan, ¿no?, es mayor que lo que piensan, ¿no? De manera que la imaginación es la que complica más la situación, ¿no? Es como el celoso. El celoso, por ejemplo, no necesita ver para concretar su celo. Él se conforma con imaginar. Imaginar para él es mejor que ver. Él cree más en lo que imagina que en lo que está viendo, ¿no? Esa es una de las facultades del celoso, ¿no? Entonces, las enfermedades hipocondríacas son las enfermedades imaginarias que nosotros creemos que tenemos, ¿no? Un día amanecemos pues con un poco que nos abre el estómago y ya creemos que tenemos úlceras, ¿no? No tienen úlceras. Es como la persona que dice, si pienso en enfermedad, aparece la enfermedad, pero yo nunca he pensado en úlcera, pero sin embargo, tengo úlcera. Pero él no sabe que esa úlcera le ha producido sus pensamientos ulcerosos, ¿no? Entonces tiene que aprender a distinguir cómo direccionan sus pensamientos, ¿no? Dice, además, no existen enfermedades incurables. Lo que hay es gente incurable que cree que no puede sanar. Y de acuerdo a su creencia, esta se manifiesta en ellos, ¿no? Hay gente que vive feliz, entre comillas, feliz con su enfermedad. Y paran contando a todos su enfermedad. Dice, yo soy diabética, dice, ¿no? Así que todos los meses ya tengo una farmacia que me vende el medicamento barato, así que estoy contento por ese lado, dice, ¿no? Entonces, ellos aceptan con eso y por lo tanto siempre van a permanecer enfermos. En el libro La Verdad de la Vida 29 hay maneras sencillas de terminar con la diabetes. Así que les invito a remitirse a ese bendito libro, ¿no?, donde van a encontrar, ¿no?, cómo superar la diabetes. Todas estas cosas se requiere una dosis de fe, ¿no? Y hay que saber distinguir la fe, ¿no? Así como les hablaba de las curas, que es cura metafísica y cura material, entonces también hay fe ciega y fe verdadera. Dos clases de fe que debemos aprender a distinguirla, ¿no? La fe ciega es la que sana sin ninguna comprensión científica de las fuerzas comprendidas, ¿no? O sea, una persona cree ciegamente que no está enferma y la enfermedad se va a extinguir en su cuerpo. Una persona cree ciegamente que va a sucederle lo que él está deseando ardientemente, ¿no? Tiene una fe ciega, los ve con los ojos de la imaginación. Entonces, eso llega a acontecer. Y la otra es la fe verdadera. La fe verdadera es una emoción basada en el conocimiento de la forma en que actúa la mente consciente y la mente subconsciente. En ambos casos, la presencia curativa de Dios actúa, ¿no? Es importante conocer cómo actúan la mente consciente y la mente subconsciente, especialmente cuando uno va a la oración, porque si no conoce eso, su oración en la mayoría de las veces no es escuchada,
y siempre sigue en lo mismo. El tratamiento espiritual significa que usted recurre a Dios, ¿no? Porque ya ha agotado todos los otros caminos, ¿no? Por ejemplo, en salud los niños están a merced de los padres, pues son influenciados por la dominante atmósfera mental de quienes viven a su alrededor, ¿no? El axioma metafísico dice que si piensas en enfermedad, aparece la enfermedad. ¿Y por qué el niño se enferma si el niño no piensa en enfermedad? Los padres son los que enferman a los niños con sus actitudes, con haber creado una atmósfera en casa, una atmósfera saturante de desarmonía. Entonces, el niño, sobre todo los más pequeños, empiezan a manifestar disfunciones en su cuerpo, ¿no? A través de, se orinan mucho en la cama, tienen problemas pulmonares, otro le sale erupciones, en fin, cada una de esas son expresiones de que el niño está siendo afectado por las actitudes de los padres. Si los padres comprenden esto y cambian a una vida armónica, desaparece esa afección en los niños. Vamos a ver esto. Vamos a hablar ahora un poquito de la mente de las células. La mente de las células como método terapéutico. Nosotros podemos curarnos a nosotros mismos a través de esta terapia y también podemos curar a otras personas. Si conocemos cómo funciona la mente de las células. En el libro Tú puedes curarte a ti mismo, hay ejemplos de cómo hablarle a la célula de determinado órgano, ¿no? Es un libro muy bonito, muy antiguo también, ¿no? Método de mentalización. Es para curas propias y curas ajenas. Colocando la mano en el lugar afectado o cerca de él, entran en contacto con las células enfermas, transmitiendo el pensamiento. Una persona que cree que tiene úlceras, la puedes curar poniéndole la mano muy cerca de su estómago, ¿no? Y transmitiendo pensamientos de salud absoluta. No a las células específicamente, sino dirigirse a la mente de las células del estómago. Ahí está la clave, ¿no? Dirigirse a la mente de las células del estómago, ¿no? Si la persona que mentaliza tuviera dudas en las profundidades de su mente y dice, ¿será que esto no puede funcionar? Tal naturaleza, tal mentalización no surtirá efecto. Si tiene ese tipo de dudas, no va a pasar nada, ¿no? La persona, el tratadista lo llama en ciencia mental, la persona que va a hacer ese tipo de terapia, lo primero que tiene que ver él es que no está acercándose a una persona enferma. Porque el hecho de pensar de esa manera está afirmando la enfermedad en la persona que va a tratar. Entonces es necesario que él parta desde ese principio para poder actuar y poder obtener resultados, ¿no? Aquí se dan la cura a la distancia y la asistencia del tratante, ¿no? En el libro Ciencia Mental hay casos muy específicos y forma para aprender terapia a través de emisión de pensamiento de salud. Las células no captan las palabras con los oídos, sino con la mente. Y las dudas también serán transmitidas.
Fíjense, ¿no? Tenemos millones de células en el cuerpo, pero cada órgano tiene sus propias células, ¿no? De manera que cuando un órgano está afectado, las células están también afectadas, ¿no? ¿Y por qué están afectadas las células? Porque dicen, las células se mueven de acuerdo a la dirección de la mente que los orienta. Es la mente que le está dando direcciones erróneas a las células y por eso es que determinado órgano del cuerpo está afectado. En cada célula del cuerpo está presente una fuerza cósmica igual que la que creó el Sol, la Luna y los astros, ¿no? Y hay que saber cómo dirigirse a las células, ¿no? Con un lenguaje firme y también un poco solemne, ¿no? Ustedes, células, son hijas de Dios, son seres espirituales. Cumplan su tarea a la perfección como fueron creados por Dios, ¿no? Tiene que tener un espacio en su casa como para hacer ese tipo de terapia para poder recuperar su salud. Entonces, lo más importante es saber que las células se mueven de acuerdo a la dirección que la mente los orienta. La mente de una persona que está distorsionada o desarmonizada le va a dar direcciones incorrectas a la célula y por eso es que se enferma su cuerpo, ¿no? Seguimos con miscelánea. El rencor es un sentimiento agresivo y por eso crea una sustancia nociva que daña al organismo. Mire, la persona que odia o que tiene rencor por otra persona se está haciendo daño a él mismo, ¿no? Porque está creando toxinas en su cuerpo llevado por su sentimiento de rencor hacia otra persona, ¿no? Ahí entra a tallar el perdón si es que ha sido ofendido, o si no, simplemente quitarla de su mente y no estar deseándole pensamientos de odio, de aversión, esas cosas, ¿no? Cuando experimente recelo o miedo, todos los órganos vitales se retraen y no trabajan perfectamente, ¿no? La persona que vive temerosa por cosas que maquina, ¿no? Y que todavía no le han pasado, esas personas que viven temerosas no son personas que tienen buena salud. En algo están afectadas, porque la emoción negativa del temor está haciendo que algunos órganos entren en disfunción. Por eso es necesario, ¿no? Saber controlar el temor y el miedo, ¿no? Y sobre todo si sabemos que el miedo es la fe en el lugar equivocado, ¿no? La persona que vive con la convicción de que está cerca de Dios y que es hija de Dios, ¿no? Es una persona capaz de difícilmente sentir temor, ¿no? Porque siente ese sentimiento de protección que invade su vida, ¿no? Todos los hombres tienen dentro de sí mismo la infinita fuerza curadora. Cualquiera de nosotros puede curar, siempre y cuando tenga el orden mental como para emitir pensamientos de salud. Mucha gente no se da cuenta que sus males son en gran medida autoinducidos. Adquieren el hábito de no sentirse bien. Algunas personas desarrollan un hábito que siempre está afectándole su organismo y aprenden a convivir con ese hábito, ¿no? Y ya se sienten como es parte de su normalidad. Entonces, las personas que tienen esa actitud siempre van a tener una actividad limitante en su vida, ¿no? Siempre van a creerle que son delicadas, que son débiles, ¿no?
y no que son hijas de Dios y que tienen la capacidad infinita de regenerarse de acuerdo a su pensamiento, ¿no? Algunas personas, así como creen en la fortuna, también creen en la enfermedad, al pensar constantemente en ellas. Si usted está creyendo constantemente en una enfermedad, la enfermedad se va a manifestar en su cuerpo. Trate usted de doblegar la idea de la enfermedad y no esté esperando resultados inmediatos, ¿no? Analice usted en la última hora del día cuáles han sido los pensamientos más recurrentes que han tenido en el día, ¿no? Y se va a dar cuenta que hay pensamientos que más han venido a su mente y esos son los que se van a manifestar en su vida. Fijan imágenes de la enfermedad en su mente, la imaginación supera el pensamiento. Como aquella persona que decía, ¿por qué tengo úlceras? Si nunca he pensado en úlceras. Pero él no sabe que tiene pensamientos ulcerosos que han producido ese tipo de afección. Y la gente que no pierde la costumbre de siempre estar pensando o hablando acerca de sus males, ¿no? Acerca de sus males y que ellos los han tenido, ¿no? La persona que ahora tiene buena salud, pero que siempre está hablando de que antes tuvo esta y otra enfermedad, volverá a enfermarse, ¿no? Porque no ha sacado de su mente la idea de la enfermedad. Es como la persona que hoy tiene fortuna, ¿no? Pero siempre anda presumiendo de que eso le ha costado mucho, que cuando él vino de provincia tenía que dormir en la calle y le ha costado mucho su trabajo. Esa persona corre el riesgo de volver a empobrecer. Eso es ley mental, ¿no? Bueno, si hubiera preguntas sobre salud o sobre cualquier tema de carácter espiritual, estamos aquí para responder. Sí, ¿desean hacer alguna consulta el profesor referente a alguna dolencia, alguna manifestación? ¿Pueden abrir su micro, por favor? Las personas que tengan interés en conocer las causas psicológicas que producen la enfermedad, pueden adquirir un libro, La llave de la belleza y la salud, donde hay una serie de causas psicológicas que producen la enfermedad, ¿no? Entonces ahí van a tener una idea ustedes, si ustedes están siendo afectados por algo, entonces, ¿qué es ese algo? En ese libro lo pueden encontrar. Julito, permíteme, Sí, referente a la salud. Tengo un testimonio, pero ya va más allá de los remedios tangibles, los remedios químicos. Cuando yo aperturé mi casa, donde vivía en Surco, asistí con una señora que era mamá de una compañerita de mi hijo cuando estudiaba en el Weberbauer. Entonces nos unimos, conversamos bastante, fuimos delegadas, todo. Pero la vida no sucede por casualidad, nos conectó con ella por algo. Cuando ella entra a la filosofía, donó su casa que estaba alquilada, era bien grande, y ahí se inició el local de Sur. Pero con el correr del tiempo, como que su mente no estaba muy puesta en el sentido de por qué se daba estas charlas para las personas, se aperturaba. Entonces ya no deseó, se iba a mudar de casa, y ahí es donde yo aperturo la casa. Y ella comienza a venir, nos volvimos más cercanas, comienza a venir, una relación muy bonita, aparentemente con su esposo, de un momento a otro se separan y ella comienza a tener una energía muy fuerte de rebeldía, de cosas. Pero también venía su mamá, y lo sorprendente de su mamá venía desde Magdalena, venía su mamá, Surco.
Lo sorprendente de la señora es que tenía ese andador mecánico, mecánico creo que era, ¿no? Pero no solamente eso. Un día me invita a su casa y resulta de que veo un almuerzo, veo a su hermano también con el mismo andador. Y esta amiga comenzó a manifestar y también con el andador. Ya eran 3 personas, pero eran 2 hermanos hombres, 2 hermanas mujeres. Una de las mujeres que es mi amiga con la que yo alternaba con el andador tenía esclerosis múltiple y la mamá también tenía esclerosis múltiple y el hermano, uno de sus hermanos también lo mismo, pero se manifestaban el carácter fuerte. Cuando comenzamos a indagar más, la relajaba y todo, indagábamos mucho que venía de antepasados, maldiciendo a Dios, maldiciendo toda la vida. Entonces le hablaba y le hablaba, pero como su mente estaba todavía no estaba muy presente ahí, no se hizo lo adecuado. Le hablaba para hacer culto a antepasados, que ore por sus antepasados, que averigüe, porque ella tenía el tercer ojo abierto, como para poder tener la ventaja de desarrollarlo. Miguel, Julito, te comento que ella llegó a fallecer, pero antes de fallecer, la amiguita me dijo de que se había informado que sus antepasados, lo mismo que le había mencionado yo por investigación, ella también lo comprobaba. Pero me dijo, ya mis hijas están sanas, no les va a pasar nada. Yo ya lo liberé, según ella. Pero no lo liberó, Julito, le pasó a la compañerita de mi hijo. Aparentemente se casa la joven con un chico muy amable, sabía de la enfermedad, la ayudó todo y en el correr del tiempo me enteró recién a través de mi hijo, ya los chicos están jóvenes, ya grandes, que ella se ha quedado, la hija se ha quedado ciega, igual el mismo proceso que su mamá ciega, en silla de rueda, y después ahora resulta de que no ha quedado ahí, sino le ha pasado también de generación en generación a su última hermana, porque son 3 mujeres. Y la última también se separó, tiene 2 hijitas mujeres. Y la chica viendo todo ese drama, todo ese cuadro, las 2 están en una casa de retiro cada una. Cuando el papá de ellas que se quedó, ¿no? Y viudo por mi amiga, se entera, la ayuda, la acoge a su hija, la atiende, porque ya la pareja ya no estaba atendiéndola, y la atiende todo, después le da un infarto al papá. Se pierde a los 2 papás. Ellas pasan ya a la casa de retiro, que los está ayudando la hermana mayor, que un montón de drama ahí familiar. Pero no quedó ahí. La última hija tenía 2 hijitas, tiene 2 hijitas chicas, y a una de esas niñas también le ha pasado lo mismo. Y ha generado otra vida la criatura, a pesar de estar divorciada, y la está cuidando en la casa de retiro. Y yo solamente digo, ¿no, Julito? Que damos la medicina, vamos al médico, hacemos mentalización, si es que no está presente la mente, ¿no? Lo que tú nos estás manifestando, ¿no? Pero aquí ya va más allá, ¿no? De eso que son antepasados, liberar todo antepasados. Hoy día escuchaba todo el tsunami que generó un terremoto en Japón, el tsunami que murieron tantos, y ellos como estudios espirituales que hacen los japoneses veían que quedaban seres fantasmales y comenzaron a hacer honor a cada antepasado que había muerto, empezaron a generar eso. Y eso es lo que quería yo presentarlo, ¿no? Aquí en la pantalla. Y mira, pasa de generación en generación, Julito. Qué interesante, Margarita, el tema que has expuesto, para poder explicar de que no existe enfermedad hereditaria. Por más que los médicos, cuando va uno a una consulta y le dice sobre un determinado mal, el médico le pregunta si en su familia ha habido personas que han manifestado esa enfermedad, etcétera, ¿no? Pero la enfermedad no es hereditaria por varias razones y principalmente por las razones espirituales, porque el hombre nace puro, nace perfecto, ¿no? Y es en el trayecto de su vida
que debido a sus pensamientos distorsionados es que adquiere una enfermedad. Las personas que dicen, mi mamá murió de cáncer, y yo también puedo morir de cáncer. Esa persona va a morir de cáncer porque el temor de lo que le pasó a su mamá se va a manifestar en ella. O sea que no es cierto que la enfermedad sea heredable. No, sería una maldición eso, ¿no? La persona crea su enfermedad con sus pensamientos, con sus actitudes mentales. No existe herencia de que, porque, como el caso dices, de arteriosclerosis, creo que tenía, y también los otros tuvieron, fue porque en esa atmósfera donde vivían predominaba ese pensamiento y lo adquirieron. ¿No? No existe, como repito, no existe la heredad de la enfermedad, ¿no? En uno de los libros narran un caso de un señor que se casó y tuvo un hijo, y su esposa después ya no pudo tener más hijos, entonces él adoptó a un niño de más o menos 10 años, ¿no? Y lo quería tanto al niño de 10 años, ¿ya? Más que a su hijo, ¿no? Y sin embargo, el papá murió de cáncer, ¿no? Murió de cáncer, ¿no? Y el niño a quien creó también tuvo cáncer, pero su hijo biológico nunca tuvo cáncer. Vivía sano. Entonces, se colige de esto que la mente del padre influenció en el muchacho que adoptó y generaron cáncer los dos. Fíjense. Hay otro puntito que he tomado nota de, has hablado del carácter fuerte. Eso es algo que también debemos conocer y corregir, ¿no? Se escucha mucho que dicen, yo soy una persona de carácter fuerte. Sobre todo las damas dicen eso, ¿no? De carácter fuerte. A mí nadie me pone el poncho y no sé qué, ¿no? Entonces, en psicoanálisis se estudia que las personas que se expresan así es precisamente porque son de carácter débil. Porque si fueran de carácter fuerte, tendrían la suficiente fuerza interior como para sofrenar y no explotar esa ira, esa cólera que tienen interior, ¿no? Porque lo ponen en su sitio porque tiene carácter, ¿no? El carácter hace que ella pueda manejar la situación y no explotar. Entonces la persona que siempre anda diciendo yo soy de carácter fuerte, que cuando yo pego un grito en la casa, hasta el gato se sube al techo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esas son personas de carácter débil, ¿no? Así es que no sigan diciendo que soy de carácter fuerte porque se están evidenciando como personas de carácter débil. Si tuvieran carácter fuerte, sabrían dominar la situación, pero como son débiles, se les escapa de la mano y después andan pidiendo perdón, ¿no? Y como no existe el olvido, las cosas pasan, pero no se olvidan, ¿no? Otro puntito que estaba tomando nota yo es sobre los fenómenos misteriosos del sexto sentido, que lo encontré en el libro La verdad y la salud, ¿no? Los fenómenos misteriosos del sexto sentido. Ahí funciona la percepción extrasensorial, ¿no? Es interesante también de ver, ¿no? ¿Por qué nos pasa algunas cosas? Por ejemplo, ¿no? La, la claustrofobia, ¿no? Muchas personas sufren de claustrofobia, ¿no? Claustrofobia es sentir temor o terror por los espacios cerrados, ¿no? Imagínense a esas personas que tuvieron la desdicha de que enterrarlos vivos deben haber sufrido, pero algo indecible, ¿no? Entonces, ¿no? Eso es la claustrofobia. Y su contraparte es la agorafobia, que es
el temor y el terror a los espacios abiertos, ¿no? Después hay una que le dediqué más atención, es la acrofobia, ¿no? La acrofobia es temor a las alturas. Y yo he padecido de esto, años atrás he padecido de esto, aunque he podido aliviarme un poco, pero de todas maneras, ¿no? Es cuando uno, por ejemplo, sube al último piso de un edificio, pero no se asoma a la orilla, por más que hay algunas barandas, ¿no? Teme, teme a la altura, teme caerse. Muchos se han caído porque el cuerpo los ha vencido, ¿eh? Precisamente llevado por ese temor a las alturas, ¿no? Que es diferente a las alturas del avión, ¿eh? ¿No? Simplemente es el hecho de que suben a un punto vulnerable donde ellos piensan que pueden caer, ¿no? Y después derivado también de estos fenómenos es misterioso que tiene el sexto sentido, tenemos la clarividencia, ¿no? Que es la facultad de ver cosas lejanas a nuestro alcance visual, la clarividencia. Tenemos la clariaudiencia, que es la facultad de escuchar, ¿no? Cosas lejanas, cosas que no están al alcance de un sentido normal, ¿no? Tenemos también la precognición, ¿no? Es que es la facultad de advertir y ver las cosas del futuro, ¿no? Podemos ver lo que puede pasar, lo que nos puede pasar en un tiempo relativamente corto, ¿no? Y si se domina esto, se puede revertir la situación. Y tenemos la retrocognición, que es ver lo pasado. La retrocognición, ver lo pasado. Esta facultad de retrocognición la tenía pues el famoso vidente norteamericano Edgar Cayce, ¿no? Que su terapia consistía en que una persona iba a manifestarle un determinado mal y él se autohipnotizaba y regresionaba hasta siglos pasados, hasta encontrar a esa persona y le decía, usted fue tal cosa, ¿no? Y ahora el karma le pasa factura, ¿no? Entonces, esos son conceptos kármicos que derivan de ese tipo de pensamiento, ¿no? La historia de Kaiser es muy, muy interesante, ¿no? Está en el libro Mundo Espiritual, el Destino del Hombre, ¿no? Es un libro puramente espiritual, de una profundidad espiritual extraordinaria, pero su vida nos deja una enseñanza valiosa para nuestros días, ¿no? Igualmente debemos clarificar algunos conceptos sobre ¿por qué uno junta las manos cuando va a orar? ¿No? Algunos lo hacen por costumbre, ¿no? Pues sabemos, nos han enseñado desde niños, hay que juntar las manos, ¿no? Pero ¿cuál es el significado espiritual de juntar las manos, ¿no? Cuando uno junta las manos, ¿no? Presume que está delante de Dios, ¿no? Y cada una de las manos significa una circunstancia, ¿no? La mano derecha, por ejemplo, representa al cielo y la mano izquierda representa la tierra. Al juntar cielo y tierra, entonces entra en contacto con lo divino, ¿no? Eso es el significado de juntar las manos, unir el cielo y la tierra. Entonces, para orar nosotros juntamos las manos, ¿no? Como expresión de juntar el cielo y la tierra a través de nosotros, ¿no? Otra cosa que está muy en boga ahora, a todos cuando nos encontramos o nos despedimos de una amistad, decimos bendiciones, cuando queremos saludarlo, ¿no? Decimos muchas bendiciones, ¿no? El significado espiritual de bendecir a una persona es sé feliz, ¿no?
Entonces, ese es el significado, porque no podemos estar diciendo bendiciones a todos cuando no sabemos su significado espiritual. ¿Alguna pregunta de alguna persona que esté en sintonía? ¿No? Sí, Clelia, ¿deseas hacer alguna consulta al profesor? Aquí veo que está la señora Serafina también. Sí, también Serafina. Se ha dado su tiempecito porque algunas están trabajando. La recuerdo la señora Serafina, sí, sí, sí. Gracias. Siempre iba Gracias. muy fiel allá a Surco, ¿no? Sí, Serafina, Margarita, Clelia, pero Clelia se fue a vivir a Tacna. Serafina, ¿sí? ¿Te escuchamos? Profesor y mi querida Margarita, buenas tardes y a todas las amiguitas espirituales. ¿Cómo Qué estás? gusto de escucharlo, profesor, y de verdad todas las sabias enseñanzas que usted nos da para nosotros. Y gracias por ese recuerdo de mi persona. Siempre estábamos en Surco y bueno, estoy laborando y a la vez también escuchando todo lo que está manifestando, lo que nos está diciendo a nosotros. Ante la gracia por congregarse, Serafina, siempre, siempre la recuerdo, sí. Sí, sí, sí. Gracias, profesor. Muchas gracias. Sí. Gracias, Margarita. Bueno, entonces, Serafina, muchas gracias. No sé, Julito, discúlpame, no sé si Maggie, ¿deseas hacer alguna pregunta a profesor Julio referente a la salud, tú que tienes niños? ¿Se han quedado sorprendidas con todo el tema? ¿Sí? ¿Tiene alguien alguna consulta para que pueda proseguir, Julito? bueno, Yo te comento, Julito, algo muy... Ahí está Maggie, perdón. a ver, Maggie, puedes abrir tu Sí, micro. Gracias. buenas tardes, Margarita. Buenas tardes, profesor. Muchas sí. gracias por esta charla y solo quería agradecer porque es importante que nos recuerden que somos esa máquina maravillosa que puede curarse sola, trabajar sola en una misma y ser mejor, ¿no? A veces uno solo piensa en los problemas y se genera uno mismo más problemas, pero también, gracias a esta charla, podemos descubrir que también tenemos la cura de Sí, todo, ¿no? así Dios es. nos hizo perfectos. Muchísimas gracias, eso era todo. Gracias, gracias a usted. Gracias, Hay Maggie. hay que desarrollar el concepto de que somos perfectos, pero nunca hay que andar en nuestra vida buscando la perfección, porque la perfección ya lo tenemos dentro, ¿no? Y quiero cerrar esta charla, quiero cerrarla con un pensamiento sobre la perfección. En una ocasión preguntaron a Miguel Ángel, ¿cómo hace usted las esculturas? ¿No? Y Miguel Ángel dijo, las esculturas ya están hechas, están dentro del mármol, ¿ya? Yo lo único que hago es quitarle las aristas que lo están cubriendo y adentro está la escultura formada. Así, por analogía, debemos pensar que nosotros interiormente somos perfectos y que sin embargo nos pasamos la vida buscando la perfección en el exterior que no la encontramos nunca, ¿no? Muchas gracias a todos los que se han congregado en esta mañana. Muchas gracias, Margarita, y para mí es una ocasión grata para poder reencontrarme con ustedes y poder apoyarlo cuando me necesite. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a todos. Julito, muchísimas gracias por todo tu apoyo, bendiciones. Muchas gracias. Gloria Araneva te da las gracias. Sí, gracias, profesor Margarita. Muchas gracias. Bendiciones a todos.
Muchas gracias. Profesor Julio, gusto de verlo. Muchas Muchísimas gracias, gracias por profesor. la Muchas charla. gracias, Margarita. Saludos y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Celi, muchas gracias, Serafina, José Malca, muchas gracias, Ana, muchas gracias, Muchas gracias, Margarita, profesor Julio, muchísimas gracias. Excelente. Florinda, charla. muchas gracias. Gracias, gracias, Así estamos en gracias, otro profesor, gracias, hermana. Ustedes saben que se cuelga en YouTube. Suscríbanse los que no se han suscrito para que muchas personas sean beneficiadas con todo este tema maravilloso. Así que en la noche o mañana, perdón, mañana ya está conectado, ¿sí? Muchísimas gracias por su presencia, muchas gracias, Tito. Espero si tienes disponibilidad de tiempo el próximo miércoles con este tema de Edgar Cayce, de la clarividencia, porque es bien interesante la evidencia, clariaudiencia. Sí, podemos hablar de eso. Sí, claro. Tema bonito y nos puedas exponer, sería maravilloso, ¿sí? Muy bien, Margarita, muy bien. Muchas bendiciones para todos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, bendiciones, gracias, señora Margarita, gracias, profesor Julio. Gracias a ti, Celi. Muchísimas gracias. Espero que todos estén tranquilos, que todos